la base AC. ¿Mm? Esa es la propiedad geométrica. ¿Mm? Es paralela a la base. Y la propiedad aritmética es que, ¿cuánto mide? La mitad de la base. Mide la mitad de la base. Esa una cosa es, la cuestión geométrica es paralela a la base, y otra cosa es la cuestión aritmética, de cálculo, de número, de medida. ¿Sí? Que no es geometría, eso es cuenta, ¿sí? Numérica, es aritmético eso. Vale la mitad de la base. O sea que F es paralela a AC, ¿sí? Y vale la mitad de AC. Si yo ahora tomo el otro triángulo, el CDA, ocurre lo mismo con HG. Es base media del triángulo ADC, podrían no escribirlo todo eso, lo estoy contando, y vale la mitad. Entonces, esta figura que está acá dentro, azul, es un paralelogramo, porque tiene un par de lados paralelos y congruentes. ¿Por qué son paralelos? Porque los dos son paralelos a C. Propiedades transitivas son paralelos entre sí. FE y GH son paralelos. ¿Y por qué son en la misma medida? Y si van en la mitad de AC, los dos van en la mitad de la misma medida del segmento AC. Si los dos van en la mitad de un mismo segmento, son iguales. Entonces, hay un teorema que dice que si un cuadrilátero tiene un par de lados paralelos y congruentes, esa figura es un paralelogramo. Usted puede demostrar de muchas maneras, ya lo dije muchas veces, por insisto, porque eso se pregunta y mucho. Hay muchas formas de demostrar que una figura es un paralelogramo. Una por definición. ¿Cuál es la definición de paralelogramo? Cuadrilátero de dos pares de lados paralelos. Exactamente. Un cuadrilátero que es un paralelogramo tiene dos paralelos paralelos. Esa es la definición. Yo acá no demostré que tenía dos paralelos paralelos. Acá sí, en realidad, en lo que está acá, sí, lo hice así. ¿Está bien? Demostré que tiene un paralelo paralelo, después hice el tercero de diagonal, también la base en media, lo mismo, y tengo otros dos paralelos paralelos. Por lo tanto, es un paralelogramo porque tiene dos paralelos paralelos, ¿sí? Acá lo hice por definición. Ahora recién lo acabo de charlar o comentar por otro formato, otra forma de mostrarlo, ¿sí? Por un teorema anterior que vimos que si un cuadrilátero tiene un par de lados paralelos y congruentes, esa figura va a ser un paralelogramo. Pero también puede demostrarlo por ángulos. ¿Qué propiedad, o sea, ¿qué propiedad tienen los ángulos de un paralelogramo? Los ángulos opuestos. Los opuestos son congruentes. Son congruentes. Si yo demuestro que un cuadrilátero tiene los ángulos opuestos congruentes, esa figura va a ser un paralelogramo. ¿Está bien? ¿Qué propiedad tienen las diagonales de un paralelogramo? Que se cortan en el punto medio. Se cortan en el punto medio. Si yo demuestro que un cuadrilátero tiene las diagonales que se cortan en su punto medio, ese cuadrilátero va a ser un paralelogramo. ¿Sí? ¿Qué propiedades tienen los lados? Los lados, aparte de ser paralelos, ¿qué otra propiedad aritmética tienen los lados de un paralelogramo? Los lados opuestos son congruentes. Si yo demuestro que un cuadrilátero tiene, ¿sí?, dos paralelos congruentes, ¿sí?, no consecutivos, opuestos, esa figura va a ser un paralelogramo, ¿sí? Si fuesen consecutivos, no es un paralelogramo, es un romboide. ¿Mm? Yo te demuestro que una figura tiene dos paralelos consecutivos congruentes, dos congruentes juntos y otros dos congruentes juntos, esa figura no es un paralelogramo, ¿sí? Es un romboide, la famosa cometa, que llamo yo, el barrilete. Muy bien. Después quedaron 4 o 5 ejercicios, vamos a charlar hoy, ¿sí? Demostrar que se unen con segmentos los puntos medios de los lados consecutivos de un trapecio isósceles, se obtiene un rombo. Ese era el ejercicio lo que había que demostrar. Había que demostrar como un teorema. ¿Sí? Demostrar que se unen con puntos medios, los puntos medios, con segmentos, ¿no? Los puntos medios de los lados consecutivos de un trapecio isósceles, se obtiene un rombo. Primera pregunta que me hago. ¿Qué es un trapecio isósceles? Usted se tiene que hacer, no me la hago yo, ¿no? Yo también me la hago, pero bueno, usted también. Y se la pregunta a usted. ¿Qué es un trapecio? Tiene dos pares de lados paralelos. No, perdón, un par de lados paralelos y un par de lados congruentes y con el mismo ángulo. Muy bien. O sea, primero, un trapecio tiene un par de lados paralelos, punto. Un trapecio isósceles es el que, aparte de ese trapecio, los lados no paralelos son congruentes. Los lados no paralelos son congruentes. Tiene la propiedad que esos ángulos forman con las dos bases, con la mayor y la menor, ángulos suplementarios o con la misma base, que tiene que ser la misma base, son congruentes, como dijo recién el compañero, ¿sí?
Muy bien. Entonces, yo planteé acá, primero hago un dibujo. Después planteé hipótesis y tesis. ¿Sí? Y preguntarse qué tipo de figura es la interior, la de adentro. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Después observar la base media del trapecio isósceles, ¿sí? Las diagonales de la figura interna y sus propiedades. Eso como yo le di como machete para que pudiera hacer el ejercicio. ¿Sí? Yo ya lo hice con otro curso, voy a tratar de no mostrar demasiado, pero bueno, voy a dibujar, acá tengo la figura. ¿Sí? Ahí tengo un trapecio isósceles. ¿Sí? Estamos acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están? Ah, están acá. No encontraba dónde estaban. Bueno, ahí tengo un trapecio isósceles, ¿sí? Tiene un par de lados paralelos que son AD y BC. ¿Está bien? Marqué los puntos medios de sus lados. E punto medio de AB, F punto medio de BC, G punto medio de CD y H punto medio de AD. Muy bien. Ese es uno de los puntos medios y me da esa figura azul que está ahí adentro. Me da la figura azul. Tengo que demostrar que eso que está adentro es un rombo. Yo le sugería, pregúntese qué tipo de figura la da adentro. Primero, ¿qué figura genérica es? Más genérica, no tan específica como un rombo. Primero, ¿qué figura genérica es? Un paralelogramo. Lo dije a partir, le dije, ejercicio 16, lo que está acá. Ejercicio 16, ¿sí? Si yo uno de los puntos medios de cualquier cuadrilátero, obtengo un paralelogramo. O sea que eso que está ahí azul, primero es un paralelogramo. Primero. Después es más específico que un paralelogramo, ¿está bien? Ahora vamos a ver cómo escribimos todo eso, ¿sí? La hipótesis, tesis, todo. Pero es un paralelogramo. Muy bien. Digo, después observar la base media del trapecio isósceles. Acá tengo EG, es una base media del trapecio isósceles de afuera. Uno de los puntos medios de lados opuestos. ¿Qué propiedad tiene la base media de un trapecio isósceles? Tiene dos propiedades. Una es geométrica. Paralelo a Es los. paralela a las bases. ¿Sí? Este EG, perdón, es paralela a las bases, paralela a AD y a ABC. Esa es la geométrica. Y después tiene una propiedad aritmética. ¿Cuánto mide? La EG. suma de las bases. ¿Sí? El promedio de la suma de las bases, ¿sí? O sea, el dividido 2. O sea, es la base mayor AD más la base menor BC dividido 2. Es la semisuma, dice el teorema, algo así, ¿sí? Es el promedio de la base. Justamente en el medio. Promedia las dos bases en su medida. Esta medida es la medida intermedia entre esta y esta. Si esta vale 8 y esta vale 6, esta vale 7. Si usted tiene un 8 y un 6, denota su promedio es 7. Justamente es la base promedio, la base media, la base promedio entre las dos bases. Muy bien. Observar, entonces, la base media del trapecio es, ¿sí? Que son diagonales de la figura interna. Estas bases medias del trapecio isósceles, ¿sí? Son las diagonales de la figura que está adentro. ¿Sí o no? De la figura azul. Sí, profe. Ahora sabemos que es un paralelogramo por el tema de Varignón. Vamos a ver que es más que un paralelogramo. Es mucho más que eso. Es un paralelogramo con ciertas condiciones. Muy bien. Esta diagonal, EG, es paralela a AD y paralela a BC. Porque es base media del paralelogramo, del trapecio, perdón. Nosotros vemos un ejercicio que mostrábamos que el punto medio de la base mayor, el punto medio de la intersección de las diagonales, estamos arriba creo, el punto medio de la base menor y el punto donde se intersectan los lados no paralelos del trapecio isósceles estaban alineados.
porque pertenecían a una recta. Una recta que pasa por el punto medio del segmento de AD, que además es perpendicular. ¿Cómo se llama esa recta? Respecto del segmento AD. Mediatriz, profe. Sí, señor. Nosotros vimos un ejercicio. Eh, acá está sin hacer. Yo creo que hicimos la demostración, la tiene. Sí, profe, también está el teorema de la base media de un trapecio. ¿Sí? ¿Está bien? Estaba en la teoría, estaba. Este ejercicio. ¿Sí? Está el punto medio, este punto medio de la base mayor, el punto medio de la base menor, acá, todos habíamos demostrado que estaban sobre la mediatriz del segmento AB. O sea que este punto y este punto, ¿sí? Son perpendiculares. O sea, de un segmento que son perpendiculares. O sea que FH en este caso va a ser perpendicular a AD. Por lo tanto, si es perpendicular a AD, va a ser perpendicular a EG, porque es paralela. Si una recta es perpendicular a una, es perpendicular a todas sus paralelas. Entonces esta figura que está acá adentro tiene las diagonales perpendiculares. ¿Qué cuadrilátero paralelogramo tiene las diagonales perpendiculares? El rombo y el cuadrado. El rombo y el cuadrado que es rombo, ¿está bien? Hay otro cuadrilátero que no es paralelogramo, que tiene las diagonales perpendiculares, pero no es paralelogramo. Este que está acá sabemos que por Varinión es un paralelogramo, o sea que hay otra figura que tiene las diagonales perpendiculares, pero que no es un paralelogramo. ¿Alguien sabe cuál es? El romboide. El romboide. Muy bien, señor. Muy bien. Muy bien, Alan. ¿Sí? Bueno, entonces esto te lo borro acá, porque ya está todo aplicado. Y vamos a pasar a la escritura. Bueno, dice escribir hipótesis, tesis. Todo lo que tengo, la hipótesis de hipótesis, lo que tengo es ABC de paralelogramo, punto medio de BD, punto medio de AB, perdón, F punto medio de BC, G punto medio de CD. Tengo que escribir todos los datos que tengo. Acá yo lo escribí con otro curso. Bueno, lo escribí muy feo, hoy ya lo estaba prolijando. Vamos a ver más adelante, prolijé 2 ejercicios nada más, ¿sí? O sea, ¿qué tengo? ¿Qué datos tengo? Tengo un trapecio, isósceles, tengo los puntos medios de sus lados. Tengo los puntos medios de sus lados. ¿Y qué tengo que mostrar? Tengo que mostrar que esa figura azul, EFGH, es un rombo. Eso tengo que demostrar. Pues ahí lo escribí y hice así. Bueno, primero, ¿qué dije primero? Que esta figura de adentro, el azul, es un paralelogramo por el teorema de Varignon. Que en cualquier cuadrilátero, no hace falta que lo anuncie. Por ahí usted, si me lo dice en un examen, yo por ahí le pregunto yo, ¿qué dice Varignon? ¿Por qué dice? Que en todo cuadrilátero, si usted une los puntos medios de los lados del cuadrilátero, va a obtener un paralelogramo. Muy bien. Después, a ver qué más puse acá. Pero, ahí para que puse que EG es paralela a AD y es paralela a BC por el tema anterior, el tema de la base media del trapecio. FH está incluido en la mediatriz, ¿sí? Está incluido en la mediatriz de, no lo puse acá, voy a poner, de AD segmento.
FH está incluido en la matriz de AD segmento, ¿sí? Por un ejercicio anterior. Yo cité un ejercicio anterior que ya vimos, ese que mostré recién. Entonces, FH es perpendicular a D. Entonces, FH es perpendicular a G también, porque si una recta es perpendicular a una recta, es perpendicular a todas sus paralelas. Lo enuncio así, nunca lo demostramos eso, pero se puede demostrar, es muy simple, ¿sí? Lo damos como válido. A esto lo llamé 1, esto lo llamé 2, ¿sí? Entonces, de 1 y 2, no lo puse acá, pero a ver, de 1 y 2, 1 y 2, entonces, FGH es un paralelogramo. ¿Por qué es un paralelogramo? Porque es un paralelogramo con diagonales perpendiculares. La única figura, ¿sí? La única figura, el único cuadrilátero que tiene diagonales perpendiculares y es paralelogramo, cuidado, y es paralelogramo, es el rombo. También el cuadrado, pero el cuadrado es rombo, porque es equilátero. ¿Sí? El rombo es equilátero, el rectángulo es equiángulo, y el cuadrado es las dos cosas, es equilátero y equiángulo. ¿Se entendió más o menos cómo es la demostración? No, mirá, son 4 renglones, no es mucho más, ¿eh? Se podría haber dicho, como dijo Nicolás, ya hemos demostrado que la otra base media, un trapecio 3, es perpendicular a la base. Perpendicular. Yo acá usé un ejercicio anterior, pero lo mismo. ¿Mm? ¿Se entendió? O digan, no, porque no entendí nada. Habla muy rápido usted. Ese es un ejercicio, mirá. No digo que se va a tomar, pero los finales se toman ejercicios parecidos a este. Ahora les voy a mostrar algunos más parecidos que se toman final. Ahora a ver. ¿Se entendió sí o no? Dígame, pero si no, no sigo. Lo tengo acá. Yo creo que sí. Primero octava, no es que lo esté alabando, pero es un buen curso. Este me gusta. ¿Mm? Sin hacerse agrandado porque andan muy bien. Sí, profe, habla muy rápido, pero sí se entiende. Bueno, gracias. Trataré de hablar más pausado, pero si generalmente tengo, no sé por qué, primero octava siempre surge un muy buen curso. No sé por qué, no me pregunto por qué, pero por ahí yo le pongo más ganas a primero octava que a primero sexta, no sé, por ahí es culpa mía, no sé. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el que sigue. Dice, el que sigue decía lo siguiente: demostrar que si se unen con segmentos los puntos medios de los lados consecutivos de un rombo, se obtiene un rectángulo. Es parecido al anterior, es parecido. Yo había macheteado, realizar un dibujo, plantear hipótesis y tesis, plantearse qué son los lados de la figura interior respecto de las figuras que terminan las diagonales del rombo, de la figura exterior, porque ahora la afuera es un rombo, y observar sus propiedades. ¿Mm? Lo primero que hay que hacer es hacer el dibujo, para entender qué estamos hablando, ¿sí? Primero hay que dibujar un rombo, buscar los puntos medios de los lados y dibujar la figura. Dibujar un rombo, como te sabes que es un rombo, ¿sí? Es un cuadrilátero equilátero, con los 4 lados congruentes. Buscar los puntos medios y unirlos. Mediante otra figura interna, que sabemos por el tema de Brion que seguro es un paralelogramo, ya sabemos que es un paralelogramo. Muy bien. A ver, esto lo borro y a ver cómo venimos acá. Ahí voy a mostrar la figura primero, ¿sí? Dibujé un rombo. Un rombo. Y busqué los puntos medios de sus lados. El rombo es el ABCD. Busqué los puntos medios de sus lados. El punto E, punto medio de AB, el punto F, el punto medio de BC, G es el punto medio de CD y H es el punto medio de DA o AD. Y después uní los puntos esos. Y me dio esa figura rosa que está ahí adentro. Hay que demostrar que esta figura rosa es un rectángulo. Yo había propuesto hacer la figura, marcar los puntos medios y bueno, y preguntarse qué son. Algunas cuestiones. Por ejemplo, el segmento EF respecto del triángulo ABC. Ya lo dijimos recién, ¿qué es? Base media. Base media, ¿sí? O sea que va a ser paralela a C. Lo mismo va a pasar con el segmento HG.
base media del triángulo ACD va a ser paralela a AC, o sea que EG, EF, perdón, y HG, ¿sí? Son paralelas a AC. Lo mismo va a pasar con las otras bases medias, digamos, si tomo el triángulo ABD o el triángulo BCD, esto EH es base media y FG es base media. O sea, son paralelas a la otra diagonal. Pero las diagonales son perpendiculares. Porque si lo de afuera es un rombo, ya sabemos que el rombo tiene las diagonales perpendiculares. Por lo tanto, estos lados, estos dos, van a ser perpendiculares a estos dos, ¿sí? O estos dos perpendiculares a los otros dos. Porque son 2 y 2 son paralelos, 2 y 2 son paralelos, son perpendiculares paralelos a las diagonales del rombo. Por lo tanto, va a ser perpendicular. Por lo tanto, la figura indefectiblemente va a ser siempre un rectángulo. Siempre va a ser un rectángulo. Muy bien. A ver, todo eso que digo, ¿cómo lo escribimos? Hipótesis. ¿Qué tengo? Un rombo, ABCD, los puntos medios, ¿sí? De ese rombo tengo el rombo ABCD y los puntos medios. ABCD rombo, E punto medio de AB, F punto medio de BC, G punto medio de CD, H punto medio de A. Muy bien. ¿Qué hay que demostrar? Esta figura, la EFGH, es un rectángulo. Eso es lo que hay que demostrar. Demostración. Trazamos las diagonales del rombo. Trazamos las diagonales de, si quieres puedes escribirlo, ¿sí? ¿Sí? Puedes escribir si quieres los nombres, ¿sí? AC y BD. AC y BD. Si quieres puedes escribirlo, si no, se entiende, va. No sé si lo entenderá, pero yo creo que sí. Lo pongo en formato de ecuación. Y también. Pues yo no lo había escrito, pero algunas cosas las voy modificando cuando lo reescribo, así que lo escribo de una manera, después lo voy escribiendo de otra. Muy bien. EH es paralela a BD por base media del triángulo de AB. Y lo mismo digo para todos los demás lados de esa figura rosa que está adentro, ¿sí? Lo mismo digo para FG, ¿sí? Es paralela también a BD. EF es paralela a C y HG es paralela a C. Ahora, BD, tengo oportunidad, te puede traer dibujos más abajo, ¿sí? Ahora, BD es perpendicular a C, por diagonal de un rombo. Entonces, EH va a ser perpendicular a F y a HG. Y lo mismo si F va a ser perpendicular a EH y a FG. Por lo tanto, esta figura es un rectángulo, porque tiene todos los lados perpendiculares. Cada lado es perpendicular al consecutivo. Profe, Sí. y yo entiendo que las diagonales, hay una diagonal mayor y una diagonal menor, ¿no? Pero no haría falta aclarar que no es un cuadrado, digamos, no podría llegar a pensar. El cuadrado, como repito, el cuadrado es Es un rectángulo también, ¿no? rombo y es rectángulo, las dos cosas. A vos te pedí que decía que sea rectángulo. Si es cuadrado, bueno, me sobra. Pero si es cuadrado, no deja de ser rombo. No deja de ser este rectángulo. El cuadrado es rectángulo también. Repito, el cuadrado es las dos cosas juntas. Es rombo. Acá también puede haber sido un cuadrado, de casualidad. Puede haber quedado un cuadrado de casualidad. Si yo achico más a una medida. Pero no importa, es rombo. Yo te voy a mostrar que es rombo, acá te voy a mostrar que es rectángulo. Ya está. Me interesa, si aparte de rectángulo es cuadrado, me sobran condiciones. El cuadrado no deja de ser rectángulo. Es equiángulo, el cuadrado es equiángulo. Es lo que la condición para ser rectángulo. Ser equiángulo. Cuadrilátero, equiángulo. Con los 4 lados congruentes, 4 ángulos congruentes. Sí, es escribirlo esto, más que todo entenderlo y escribirlo, ¿sí? Profe, le pregunto. Sí. Me perdí en lo último, los dos últimos dos renglones, digamos. Yo acá planteé
que EH es perpendicular a EF y a HG. ¿Por qué? Porque EF y HG son paralelas a AC. Y AC es perpendicular a BD. Son las diagonales perpendiculares. O sea que estos dos lados, este lado y este lado, son perpendiculares a este. Y después planteé lo mismo con EF, que es perpendicular a FG y a EG, a EH, perdón. En realidad es como un no trabalengua acá, porque en realidad no hace falta decir tanta cosa, para decir menos también. Pero como que doy, planteo un lado perpendicular a estos dos y este perpendicular a estos dos. Por lo tanto, la figura va a ser un paralelogramo, un rectángulo, ¿sí? En realidad como que planteé que tengo acá un ángulo recto, acá un tercer ángulo recto, ya está, el cuarto va a ser recto, ¿sí? No hace falta que plantee, podría haber dicho, esta es perpendicular con esta y esta es perpendicular con esta, esta es perpendicular con esta y ya está, esta ni siquiera lo miro. Ah, o sea, entonces como se formaron cuatro ángulos rectos, por eso el rectángulo Es sería, un ¿no? rectángulo, ¿sí? Ah, genial, En gracias. realidad, con 3 me alcanza, porque el cuarto va a ser recto seguro, ¿sí? Pero podrían tener dos rectos y los otros dos no serlo, ¿sí? Puede ocurrir esto. Puede ocurrir que yo tenga dos ángulos rectos. Con dos ángulos rectos no me alcanza para hacer rectángulo, ¿no? Tengo que tener como condición mínima necesaria 3. Yo puedo tener esto. Lo voy a buscar acá, sí, pero yo puedo tener esto. Un ángulo recto. Dos rectos. Y eso no es rectángulo. En realidad es un trapecio, rectángulo. Eso no es un rectángulo. ¿Está bien? En cuando yo haga este recto o este recto, el otro se va a hacer recto. Mirá, cuando yo lo haga recto, a D lo hago recto, A se hace recto. O cuanto A lo haga recto, D se hace recto. ¿Sí? Claro, profe, Con pero dos, en el con ejercicio dos tenemos rectos no me alcanza. paralela a BC. Mm, Teníamos que eran dos pares paralelos. sí. Que son paralelos a dos que son perpendiculares. Mm. Si tenemos Esta, dos pares de lado paralelo y uno que es perpendicular a los dos que son paralelos, el otro está, también paralelo al que es perpendicular. ya está. Ya con eso alcanza. ¿Sí? Tengo dos lados paralelos y una perpendicular a esos dos, ya está. Vamos, esos dos, en realidad son los dos son dos paralelos paralelos y uno perpendicular con el otro, ya está. Con eso me alcanza. ¿Ven que esta figura es un trapecio? Sí, profe. ¿Por qué es un trapecio? Porque tiene un par de lados paralelos. Tiene un Nada par de más. lados paralelos, sí, son los verticales. Uno está acostumbrado a verlo siempre el trapecio, uno lo dibuja, no sé por qué, lo dibuja así siempre el trapecio, ¿sí? ¿Sí? Lo dibuja así. ¿Mm? Estas figuras estas son parecidas. Son trapecios rectángulos los dos. ¿Sí? Tienen dos ángulos rectos. Que son este, este. ¿Sí? Acá también. Este tiene dos ángulos rectos. Este y este. ¿Sí? Son trapecios rectángulos. El trapecio rectángulo tiene un par de ángulos rectos. ¿Mm? Muy bien. Vuelvo acá. A ver el que sigue. Vamos a traerlo, porque quedó lejos. Ahí está, 19. Bueno, este es totalmente distinto. Pero este es muy fácil, ¿eh? Es muy simple. Muy sencillo. Si te toca esto en un final, date por agradecido. No sé ni qué había planteado acá. No me acuerdo qué había puesto. Pero no llegué a corregirlo. Todavía lo estoy corrigiendo. Después cuando se lo mande se lo voy a mandar más prolijo, ¿sí? Estaban prolijando, pero me surgió una cuestión de otro trabajo, entonces corté. Cuando se lo mande después, termina la clase, se lo prolijo todo y se lo mando, todo junto, para que lo tengan. Dice demostrar que si en un rectángulo ABCD se traza la bisectriz del ángulo A que corta al lado de C en un punto E, el triángulo ADE es isósceles.
demostrar que en un rectángulo, dice, yo le puse como un machete, haga el dibujo, plantee hipótesis y tesis y observe los ángulos. ¿Sí? Observe los ángulos. A propósito, no marco algo ahí, ahora le voy a charlar, ¿sí? Es muy simple, es muy sencillo, ¿no? Demostrar que un rectángulo, y haga el dibujo, tengo el rectángulo acá dibujado. Sí, rectángulo. Trazo la bisectriz del ángulo A. ¿La bisectriz qué hace en el ángulo A? ¿Qué le hace al ángulo A? Lo divide en dos ángulos iguales. Lo divide en dos ángulos congruentes. Después acá los marqué, ¿ves que los marqué los dos iguales? Con marquita para eso indica que son congruentes, ¿sí? Muy bien. Corta, la bisectriz corta al lado DC en un punto que yo llamé E. Hay que demostrar que el triángulo ADE es isósceles. Una sola pregunta voy a hacer. ¿Qué tipo de ángulos son? El B, A, E y el D, E, A. Este que está acá y este que está acá. ¿Qué tipo de ángulos son? Alternos internos. ¿Cómo? Alternos internos. Alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, ¿cómo son? Congruente. Congruentes. Si este es congruente con este, pero este es congruente con este, ¿cómo son estos dos? ¿Cómo son el D, A, E y el D, E, A? ¿Cómo son? Congruentes. Congruentes. Es más, se lo marqué chiquitito para que aparezca que no, pero en realidad sí son congruentes, ¿sí? Esto los agrandé y ese lo dejé chiquitito. Pero en realidad este es igual a estos dos. Este que está acá, y yo le hice el arco más chico, es igual a cualquiera de estos dos. Por lo tanto, si este triángulo tiene dos ángulos congruentes, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. 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 Ya está. Esa es la demostración. Muy simple, ¿sí? Muy sencilla. Yo, profe, lo demostré con un triángulo rectángulo, porque el punto D es ángulo recto. Está bien. Yo no quiero hablar de medidas, es verdad. ¿Sí? Acá, estos dos ángulos son de 45. ¿Sí? O sea que los ángulos que va a formar esta recta con la paralela también es de 45. ¿Eso me decís vos, Nico? Claro, porque uno es de 45 y el otro es recto. No le queda otra que sea 45 el otro también. Él lo dijo, mira, yo no me he dado cuenta de eso. Mira. Nico usó la propiedad de la suma de los ángulos interiores. La sumatoria, acá. La suma de los ángulos interiores. Está bien, perfecto. Él dijo, la suma de los ángulos interiores da 180. Acá tengo 90. Acá tengo 45. Indefectiblemente acá tengo 45. Por lo tanto, si se hace, pues tengo dos ángulos congruentes. Perfecto. Muy bien. No se me ha ocurrido a mí, porque yo quería hablar de cuestiones de más de otras cuestiones. No importa, está perfecto, está muy bien, ¿eh? Profe, ¿y en una demostración conviene usar números, digamos? O... Y la idea es que no. La idea es que no. Ok. Pero él puede, es más, él podría no usar números si quiere. No usé números, puse medio recto porque el ángulo recto y el otro es recto. Entonces al otro no le queda otra que es el medio recto más. A ver, él lo que hace es no poner un segundo. Ya, después te llamo, estoy dando clase. Él dice, la suma de los ángulos interiores es el ángulo A más el ángulo D más el ángulo E igual 2R. D vale R. O sea que A más E, en realidad así no lo puedo plantear, no puedo plantearlo, ¿sí? A ver, como yo acá divido el ángulo a bisectriz, este ángulo mide medio recto y este ángulo mide medio recto. Este mide un medio recto. Este mide un recto. Para sumar los dos rectos, me falta medio recto acá. Eso es lo que dice Nicolás.
En realidad no habla de ningún sistema de medición angular, habla de recto. No habla ni de 6 y 9, habla de 90 grados, ni de pi sobre 2. Yo se lo admitiría como válido, yo. No soy otro docente, pero bueno. Yo se lo admitiría como válido, ¿sí? Espero ¿Qué es que otro válido? docente también. Es válido, profe, ¿cómo no se lo Sí, admitiría? es válido, sí, Es sí, pero válido. te voy a decir, no, con números no te voy a decir. Porque dice rectángulo y ya sabemos que hay un ángulo recto y dice bisectriz, no es que dice un cuadrilátero cualquiera, No, ¿entiendes? Entonces ya como ya dio el planteo de que es un rectángulo, ya sabemos que tiene un ángulo recto. mirá lo que era la demostración, mirá lo que puse yo acá, puse 3 renglones. Puse DAE congruente con BAE por ser AE bisectriz. Falta, tengo que corregirlo. Tengo que poner la flechita acá arriba, lo escribí ayer con otro curso, pero después se va a publicar, ¿sí? Ahora, este ángulo, el BAE y el DEA, el BAE y el DEA son congruentes, acá puse igual, para abreviar la escritura, por alternos internos de paralelas. Generalmente, a ver, uno a veces debería aclarar acá, si uno pone solamente alternos internos, y esto no lo pone, alternos internos pueden ser cualquier tipo de ángulo, o sea, alternos internos puede ser, a ver, hay algún docente, yo como los conozco, me voy a poner en bueno, pero si me pongo en estricto, yo tengo, a ver, dos rectas y una transversal. Acá tengo el ángulo 1, texto, el ángulo 1, y acá tengo el ángulo 2. Esos dos ángulos son alternos internos, pero no son congruentes. ¿Por qué no son congruentes? Porque no está entre paralelas. Porque las rectas tienen que ser paralelas. La única forma que sean congruentes es que sean paralelas a las rectas, ¿sí? Si no son paralelas a las rectas, algunos docentes insisten todo. Yo por eso aclaro, algunos docentes tratan de poner más cosas acá, ¿sí? Yo, con que me pongas alternos internos entre paralelas, me doy por satisfecho. Acá voy a poner cuáles son las paralelas y cuál es la transversal. Acá voy a poner entre paralelas. Las paralelas son AD, AB y DC y la transversal es AE. Algunos docentes hacen poner todo eso acá. Pongo que me digas que son paralelas, me doy por satisfecho. O sea, esta propiedad de alternos internos, la congruencia de correspondientes y de alternos internos y alternos, la congruencia se da cuando las rectas son paralelas. Y los conjugados son suplementarios cuando las rectas son paralelas. Si las rectas no son paralelas, los ángulos no dejan de ser alternos o correspondientes, no, correspondientes no va a ser nunca, no corresponde a la relación. Pero dejan de ser alternos o ser conjugados, pero no son iguales, no son congruentes, ¿sí? Pero, profe, al ser un rectángulo es obvio que está entre paralelas. Obviamente, sí, Nico. Pero la obviedad tiene que ser más específica para nosotros, ¿sí? Para nosotros sí que es específica, es claro, es obvio, pero en algunos casos debemos ser más claros en el texto. Yo por eso aclaro acá, alternos internos entre paralelos, lo pongo. Si me dicen más, ¿cuáles son las paralelas? Me preguntan. Las paralelas son DC y AB. ¿Y cuál es la transversal? La transversal es AE. Si quieren más aclaración, se va claro. Pero si yo esto no lo pongo, y como queda como queda medio en el aire, ¿sí? Debería ponerlo. Debería poner más, pero yo con eso hasta ahí me doy por satisfecho, ¿sí? Ustedes me dicen alternos internos, me dice conjugado, me dice correspondientes, diga entre paralelas. Con que diga eso, ya está. Pero dígalo o escríbalo. De hecho, se cumple solamente cuando son paralelas, si no, no se cumple nada. Muy bien. A ver este que está acá. Dice, no sé, para ver que lo puse acá. Para cerrarlo acá también. Sobre cada uno de los lados de un cuadrado, ABCD, se han tomado repetidamente los segmentos AR, BS, CT y DU. Todos congruentes. Demostrar que el cuadrilátero RSTU es un cuadrado. Yo le planteé acá como machete, revisé el dibujo,
plantear hipótesis y tesis, y comparar los triángulos y los ángulos. Voy a traer el dibujo nada más. Y vamos a charlar acá. Dice: sobre cada uno de los lados de un cuadrado, el cuadrado es el ABCD, el ABCD, sobre cada uno de los lados se dibuja o se mantienen segmentos congruentes. Todos en el mismo sentido, digamos, de ordenación. Pues si acá me pone el congruente, me lo pone acá, no va a ocurrir esto que está aprendiendo. ¿Sí? Por eso tiene que ver el dibujo. O sea, sobre los lados de un cuadrado ABCD se han tomado repetidamente los segmentos AR, BS, CT y DU, todos congruentes. Por eso los pinté de azul para marcarlos y le puse todos una marca indicando que son congruentes. ¿Sí? Muy bien. Demostrar que esta figura rosa que está ahí adentro, RSTU, es un cuadrado. Yo le puse hacer el dibujo, plantear hipótesis y tesis. Hipótesis, ¿qué tengo? Un cuadrado, los segmentos congruentes. Tesis, ¿qué tengo que demostrar? Que RSTU es un cuadrado. Le propuse comparar los triángulos. Todos juntos, ¿eh? Todos juntos. En vez de comparar de A2, voy a comparar A4. Voy a comparar el triángulo ARU, el triángulo BSR, el triángulo CTS y el triángulo DUT. Los cuatro que están acá afuera de la figura rosa. Primero, ¿qué tipo de triángulos son? Rectángulos. Rectángulos. Es el teorema de Pitágoras. Sí, muy bien. Pero entonces para compararlos, en vez de necesitar tres cosas, como cuando yo comparo, cuando yo criterio de congruencia de triángulos, cuando yo comparo triángulos rectángulos, con comparar dos cosas nada más, dos cosas, que no pueden ser ángulos, tiene que ser un lado con otro lado, o un lado con un ángulo agudo. Solamente dos cosas. Si yo comparo y veo que esas dos cosas son congruentes, los triángulos van a ser congruentes. Muy bien. ¿Cómo son estos cuatro triángulos? No es que ya que se vea en el dibujo. ¿Cómo son? Además de ser rectángulos, son Congruentes. congruentes, porque tienen dos cosas congruentes. Pero no necesito tres. Como son rectángulos, necesito dos. ¿Qué cosas tienen congruentes? Cateto, cateto. Los dos catetos. Los catetos menores, los azules, son congruentes porque me lo dice la hipótesis, el enunciado. Y los catetos mayores, el BR, el CS, el DT y el AU, son congruentes. ¿Por qué? Por diferencia de segmentos. Por congruentes. diferencia. Muy bien, por diferencia de segmentos congruentes, ¿sí? Como estoy sobre un cuadrado, sí, si al segmento BA le resto el segmento RS, es la misma cuenta que si al segmento BC, que es igual al BA, le resto el segmento BS. Es lo mismo que si al segmento CD, le resto el segmento CT. O sea, tienen todos los catetos congruentes. Por lo tanto, estos triángulos son todos congruentes por tener cateto, cateto, los dos lados congruentes. Dos lados congruentes, dice rectángulo. Muy bien. Perfecto. Por lo tanto, las hipotenusas, que son los elementos homólogos, son congruentes. O sea que R, S, T y U, para los lados RS, ST, TU y UR, son congruentes. Porque son las hipotenusas de cuatro triángulos son iguales. Son congruentes. O sea que por lo pronto ya esta figura rosa es al menos el rombo. Ahora voy a demostrar que también tiene ángulos rectos. ¿Sí? Pregunto, en un triángulo rectángulo, tomé acá el ARU. El ángulo R, que marqué acá, y el ángulo U que está marcado acá adentro. ¿Está bien? ¿Cuántos suman? ¿O qué tipo de ángulos son? Más que sumar, más que la medida, tiene un nombre eso. ¿Cuántos suman? Pregunté yo. Recto. Suman un recto, suman 90. Tiene un nombre eso.
Complementarios. Son complementarios, ¿está bien? Son complementarios. Ah, pero este ángulo R que está acá es, digamos, cuando yo comparé los triángulos, es el homólogo del triángulo U que está acá, del DUT, de este que está acá marcado acá. O sea que este ángulo U chiquito de la izquierda y el U grande de la derecha son complementarios. O sea que suman 90. Por lo tanto, el que me falta acá, que yo lo marqué, para sumar este ángulo llano, es un ángulo recto. O sea, tengo un rombo con un ángulo recto, en realidad con los 4 ángulos rectos. ¿Qué figura es entonces? Un rombo con ángulo recto. ¿Qué figura es? Cuadrado. Es un cuadrado. Listo. Ahí está. Esa es la demostración. Acá no sé cómo lo escribí. A ver cómo viene acá. Bueno, ¿qué hipótesis? ¿Qué tengo? Un cuadrado, los lados congruentes. ¿Qué tengo que mostrar? Que lo de adentro es cuadrado. ¿Sí? Comparo los triángulos rectángulos. Ya puse que son rectángulos. ¿Sí? Le puse la letra, después le voy a corregir yo y voy a poner más prolijo esto. El ARU, el BSR, el CTS y el DUT. Son congruentes por cateto a cateto. El menor por hipótesis y el mayor por diferencia de segmentos congruentes. Como me dijeron ustedes, ¿sí? Los segmentos homólogos son congruentes. Las hipotenusas son congruentes. Por lo tanto, RSTU es un equilátero. Es un cuadrilátero equilátero. Ni dije que rombo. Es equilátero. ¿Está bien? Ahora después dije que el ángulo ARU y el ángulo ARU, perdón, y el ángulo AUR son complementarios. ¿Mm? Ahora, el ángulo ARU y el ángulo DUT son congruentes por homólogos. ¿Mm? Voy a subir un poquito más allá, no tengo más lugar acá, pero me queda la misma hoja, pero voy a acomodar todo, ¿sí? Después cuando se lo paso en limpio. Entonces, ARU, A. Entonces, RUT, perdón. ¿Qué tal el dibujo? Como saca acá. RUT, RUT es recto. Entonces, entonces RUT es recto. Puse yo acá. Mi discutiría así medio rápido, ¿sí? Entonces, RUT es recto. Análogamente con los demás ángulos, ¿sí? Con el ángulo UTS, no es el UTR, el UTS, el TSR y el SRU. Son rectos. Por lo tanto, esta figura de 1 y de 2, y como es un equilátero con ángulos rectos, ¿qué figura es? Es un cuadrado. Después se lo voy a poner más prolijo para que lo tengan todos ahí bien escrito, ¿sí? Si lo escribió usted, lo hizo usted mejor. No hay nada mejor que lo que haga usted a lo que yo le cuente, ¿sí? Muy bien. Y el último, que es el más difícil de todos, me parece a mí, no sé. Si alguno lo hizo, buenísimo. Es comparar un montón de triángulos. Yo lo hice y ¿Qué pasó, Nico? no me salió, pero hay que comparar varios triángulos y P y Q, yo me lo puse como punto medio como para que me sea más fácil la comparación. Bueno, fíjate vos. Y se demuestra que sin un paralelogramo ABCD, ahí está el paralelogramo, ¿sí? Yo siempre digo, algo que puse acá abajo, haga el dibujo. ¿Qué hice? Pero por las dudas. Control C, Control X. Acá le puse un machete para que tengan, ¿sí? Realice el dibujo, plantea la hipótesis tesis, por el tema anterior, número, se forma internamente ahora vamos a ver, muy bien. Hice un machete yo para guiarlo de cómo hacerlo, ¿sí? Tengo, a veces es un paralelogramo, está afuera.
ABCD, paralelogramo. Se toma P, que es punto medio de AB, y Q, que es punto medio de CD, y se lo une con el vértice, digamos, opuesto. A P lo uno con D y a Q lo uno con B. ¿Mm? Y estos dos segmentos, tanto QB como PD, cortan a la diagonal AC en puntos E y F. Yo le puse letra, acá no aparecían, pero bueno, yo le puse letra, ¿sí? Tengo que, para después plantear la tesis, la hipótesis y la demostración. Muy bien. Tengo que demostrar que el segmento AE, el segmento EF y el segmento FC son congruentes. ¿Mm? Estos cortan a la diagonal y demostrar que estos dos segmentos, el PD y el QB, cortan a la diagonal AC en segmentos congruentes, en tres segmentos congruentes. Eso es lo que tengo que demostrar. Muy bien. Yo acá puse realizar el dibujo, ahí está hecho el dibujo, plantear hipótesis y tesis. Vamos a ver, hipótesis. ABCD paralelogramo, está mal escrito, después se lo voy a poner todo en formato, para que lo escribí más o menos bien, mira, dentro todo lo escribí bien. Me tomé el tiempo de escribirlo, ¿sí? Me tomé el tiempo de formar, poner el segmento, todo. Bueno, tengo ABCD paralelogramo. P es el punto medio de AB, Q es el punto medio de CD. AC, acá no lo puse, AC es la diagonal. La intersección de PD con AC, PD con AC me da el punto E. La intersección de BQ con AC me da el punto F. ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que AE, EF y FC son congruentes. ¿Sí? Acá yo le di el machete más o menos o algo de cómo intentar hacerlo. Lo que está en azul, ¿sí? Bueno, el dibujo ya está hecho y yo voy a decir lo siguiente. Por un ejercicio anterior, no sé qué número, primero que busca, ahora vamos a buscar, esta figura que está acá adentro, P, B, Q, D, o como quiera leerlo, B, Q, D, P, esta que está acá más oscura, ¿qué figura es? Un paralelogramo. Un paralelogramo. Vamos a buscarlo. Acá está. El ejercicio número 11 era. Si en un paralelogramo se unen los puntos medios de sus lados con la diagonal, ¿sí? Acá está puesto de otro formato, el dibujo pues igual, ¿sí? El punto medio de C. M es el punto medio de AB y P es el punto medio de C. Y lo uno con la diagonal. Lo que me queda acá adentro es un paralelogramo. Ya hemos mostrado eso, ¿sí? Está resuelto y todo. Es un paralelogramo. Esta figura es un paralelogramo. O sea que yo ya tengo acá un ejercicio anterior. En realidad, si usted me pone el ejercicio anterior, yo le podría preguntar, ¿qué dice el ejercicio anterior? Que si yo uno los puntos medios de dos lados de un paralelogramo con el vértice opuesto, de esta forma, me da un paralelogramo. O sea que esta figura que está acá es un paralelogramo. ¿Mm? Y después yo le puse observar y comparar los triángulos, figuras y propiedades. Yo acá pinté, un poquito más oscuro, el triángulo BFA. BFA. ¿Está bien? Este es el punto medio. Y si esta figura es un paralelogramo, el segmento BF y el segmento PE, ¿cómo son? Paralelos. Son paralelos, ¿está bien? Por lo tanto, si P es punto medio, ¿E qué es del segmento AF? Punto medio. Punto medio, porque esto en realidad es una base media. Es la paralela a la base, BF, en realidad es el segmento que une, la base media es el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo.
Pero en este caso tiene la propiedad de ser paralela a la base, ¿está bien? Pero si es paralela y pasa por el punto medio de uno de los lados, va a pasar por el punto medio del otro lado. Porque esto es base media. Por lo tanto, el punto E es punto medio de AF. O sea que AE y F son congruentes. Porque repito, es base media. Lo mismo ocurre si yo miro el triángulo ECB, SD. Como esta figura es un paralelogramo, la PBQD, FQ es paralela al segmento ED. Y como este es el punto medio, este también va a ser punto medio, porque esta es una base media. Sí, es paralela a la base y pasa por el punto medio. O sea, pasa por el punto medio de un lado, pasa por el punto medio del otro. No me queda otra, no hay forma. ¿Sí? Por lo tanto, F es punto medio del segmento EC. Este segmento AE es congruente con EF y EF es congruente con FC. Por lo tanto, los tres segmentos, ¿cómo son? Son iguales. Son congruentes los tres. Por eso le propuse esto. No digo, es distinto a los otros. Por eso digo que hay que comparar triángulos y ver algunas cuestiones. Y esta justificación de que si yo tengo una paralela que pasa por el punto medio de un lado, ¿sí? Si es paralela, es base media. Si pasa por el punto medio de un lado, uso como un recíproco ahí medio enunciado, medio en el aire. ¿Sí? La base media pasa por los puntos medios de dos lados. ¿Sí? Pero me puedo basar en esto, que sí. Es paralela a la base y pasa por el punto medio de un lado, también pasa por el punto medio del otro. Es un recíproco que nunca anunciamos, pero se voy a dar como válido eso, ¿sí? Porque es así. A ver. No lo demostramos, pero lo puedo mostrar acá. Nuevo, no guardar. Si bien no es un teorema demostrado, tomo acá un triángulo cualquiera. El ejercicio nuestro que tenemos en la guía no decía que los puntos P y Q era el punto medio. Acá sí. En el ejercicio, Acá el ejercicio 21, que es el último, no dice que es punto medio. Acá está. Se toman los puntos medios de P y Q de los lados A, B y CD respectivamente. Yo en la guía no decía que era punto medio. Yo lo hice de 2 o 3 formas hasta que me di cuenta que tenía que ser solo punto medio. No, son puntos medios. Ahí dicen, yo tengo así, no sé, por ahí la guía está mal copiada, pero es punto medio, cuidado. Por ahí está mal el PDF, no sé. Sí, está mal acá. No, sí, punto medio, dice ahí punto medio, dice punto medio. Sí, ahí está. Está escrito. No lo había leído. Bueno. Pero bueno, lo que quiero mostrar es esto, que por ahí está medio. Yo tengo acá, voy a buscar el punto medio de este lado, solamente el punto medio de AB. Tomo el punto medio de AB, este. Y trazo una paralela a este lado por este punto. Este punto que aparece acá, si bien nunca lo demostramos, se lo voy a dar como válido esto de que sí, base punto, esto es base media. Es como un recíproco de la base media, de la propiedad de la base media. Fíjese, yo tomo un punto acá. Tomo un punto acá. ¿Sí? Puedo medir el segmento BE y el LC. Una forma de hacerlo con GeoGebra. Dibujo los dos segmentos. Dibujo este y este. Fíjese que los dos miden 8,83. Ahí a la izquierda me lo dice. Otra forma de hacerlo sería dibujar el punto medio de este segmento. Me dibujó otro punto encima ahí. Hay dos ahora, hay un E y un F. Y le pregunto a la máquina. ¿Sí? Relación. ¿Qué relación hay entre el punto E y el punto F? La máquina piensa y me dice, son iguales. Son el mismo punto. E y F son el mismo punto. No hay otro punto. Es el punto medio. No puede ser otra cosa. Yo arranqué con el punto medio acá, D,
y trasera paralela a la base que pasa por D. Este punto que aparece acá, indefectiblemente es el punto medio. Insisto, es un teorema que no está demostrado, pero lo voy a tomar como recíproco del teorema de la base media. A ver cómo quedó acá en el... Bueno, esta es la hipótesis y tesis, ¿sí? Ah, no hice nada acá. No lo hice. Pero bueno, haré de escribir esto que acabo de decir, ¿sí? En el triángulo. Respuesta en volt. En el triángulo. BFA. Lo escribo así, después lo pongo, se lo mando por hijo, ¿sí? BFA. No, perdón. Vamos a empezar de vuelta. Demostración, primero. Demostración. La figura BQDP, BQDP es paralelogramo por ejercicio anterior. No le voy a pedir el nombre, sí, el número de ejercicio. Pero si usted me pone eso y digo, ¿qué es ese ejercicio? Te va a decir, si yo hago uno de los puntos medios de dos lados, ¿sí? De un opuesto de un paralelogramo con los vértices opuestos, o para un lado o para el otro, la figura que me queda adentro es un paralelogramo. ¿Qué es este ejercicio que mostré recién? Es este. Este. ¿Sí? Según uno de los puntos medios de dos lados opuestos, P punto medio de DC, M punto medio de AD, con lo uno o para acá, ¿sí? O lo uno, bueno, acá no me queda otro, ¿sí? ¿Sí? O lo uno hacia alrededor, uno M con D y B con P, ¿sí? O uno en un sentido o en el otro, la figura que me queda dentro es un paralelogramo. Yo podía preguntarle eso. Porque usted me pone, ¿qué no le voy a decir, ¿qué número de ejercicio? ¿Qué sé yo qué número era? ¿Si el 7, el 38 o de qué guía era? ¿Verdad? Enunciado, aunque sea por qué. Bueno, esa figura es un paralelogramo. ¿Está bien? Ahora, en el triángulo, BFA, al ser P punto medio de AB, P es base media. Entonces, P es base media. Entonces, después te lo voy a poner en otro formato más geométrico, ¿sí? Entonces, E es punto medio de AF. Entonces, AE es congruente o es igual a EF. Repito, esta figura es un paralelogramo. Al ser P punto medio en el triángulo BFA, al ser P punto medio de AB, P es base media, porque es paralela. Entonces, E punto medio del segmento AF. Por lo tanto, AE y F son congruentes, son iguales. ¿Mm? Si quieres esto lo llamo 1. Lo mismo, pero ahora voy cambiando. En el triángulo ahora, ECD, todo igual, ECD, al ser Q punto medio de CD, entonces FQ es base media, entonces F es punto medio de EF. Entonces, ¿sí? EF Punto medio de EC, ¿no es? F no es punto medio de EC. de ese, perdón.
Muy bien. Entonces, yo lo dibujo un poquito más abajo para que me ayude. Después lo vuelvo a correr en su lugar. Lo pongo acá abajo, vamos a hacer al revés. Después lo llevo donde debo llevarlo. Para poder verlo, ¿sí? Entonces, F es congruente con FC. Esto lo llamo 2. No es que sea difícil, es distinto a los otros, ¿sí? De 1, de 1 y 2 toda la tesis. ¿Mm? Ahí como te ve por propiedad transitiva, ¿sí? Este es congruente con este, que es congruente con este y congruente con este, ¿sí? En realidad los tres son congruentes. Este con este es el mismo, ¿sí? Con este que es el tercero. Ese único que era distinto, el único versión era distinto a los anteriores. Porque tenía un formato medio... Yo igualmente les di una guía a cada uno de cómo hacerlo. Le di un formato que quedaba escrito en azul para cada uno intentar hacerlo. Insisto en esto. Todo lo que yo le cuento, usted debería ir escribiendo, anotando cosas, lo que yo digo en el medio. ¿Por qué? Porque sí, usted puede ver la película, la puede contar la película, sí, pero tiene que ser como partícipe de la película para la manera de entenderlo, de aprenderlo, ¿sí? Todo lo que yo le cuento, bárbaro, buenísimo, pero yo lo puedo ayudar, pero insisto, usted tiene que escribirlo usted, porque el día del examen lo tiene que escribir usted. ¿Sí? Y el día que tiene que defenderlo, tiene que defender usted. Las preguntas las puedo hacer acá, yo como estaba con otros compañeros, vamos hablando una cosa u otra, a ver qué diferencia encontramos, cómo lo hizo uno, cómo hizo otro que no entiende. ¿Mm? El aula, insisto en esto, de que el aula tiene esto, yo veo gestos, veo miradas, le apunto a uno, le apunto a otro, no intencionalmente, sino para que levantemos todos, ¿sí? Profe, le hago una pregunta. Si el Todas, final lo hacemos presencial, ¿también sí, va a haber oral o con vos solo con el siempre. escrito? A ver, yo en el escrito dura 2 horas. A veces para algunos dura más. Ponete, el examen final es así. Se presentan 8. 8 míos, siempre juntamos 2 cursos míos con 2 de Patricia. Se presentan 8 míos y 6 de Patricia. Son 14 en el aula, ¿sí? Uno por mesa. Le damos los temas. Son un papelito con 7 o 8 ejercicios para hacer. No está todo. Tienes 2 horas para hacerlo. Bien. Me entregás el papel, algunos me entregan antes y se van. No son los más, no son muchos. 2 horas empiezo a pedir. El que entregó ya está. El que entregó, lo empiezo a corregir. Después lo llamo, queda afuera, van afuera, charlan, che, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste acá? Me equivoqué en esto. Sí, silencio afuera, por favor. Alguno le pregunta al otro, che, acá, ¿qué hiciste acá? Mira, este me salió mal, no lo hice. Le estoy ayudando un poco, porque después tiene que venir a sentarse acá, en la mesa delante mío de Patricia, y otro docente más que seguramente habrá, o los otros 2 solos, y le pregunto, a ver, acá, ¿por qué pusiste acá que esta circunferencia está centrada en tal lugar? Vamos a aplicar por esto, por esto. Bueno, está bien. ¿Qué es el lado recto? Acá hiciste la parábola. ¿Qué es el lado recto? Muy bien. Definime circunferencia. ¿Mm? ¿Qué dice la propiedad triangular? A ver, ¿qué dice la propiedad triangular? O sea, no es que te voy a tomar un oral, te hago preguntas, ¿sí? ¿Qué le dice la propiedad triangular? Y que en todo triángulo la suma de 2 lados siempre tiene que ser mayor que el tercero, ¿sí? O la diferencia tiene que ser menor que el módulo del tercero, ¿sí? Bueno. ¿Qué es el lado recto? Y el lado recto es un segmento que pasa por el foco, ¿está? Y mide tal cosa. ¿Qué es una circunferencia? Ya lo vas a ver. Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de otro llamado centro. Listo. Muy bien. Oral, escrito 8, te equivocaste acá. Oral 8, final 8. ¿Listo?
Si tenés la libreta, te la firmo ahí en el momento, te pongo libro y folio, no te lo pongo porque me dejan llevar los libros. Si no sabes qué hacemos, después yo voy a la preceptoría, completo el libro, me das una parte de la preceptoría, después te pongo libro y folio. Que te queda a vos como constancia de dónde está anotada tu nota. Pues si no tenés que venir otro día, que después te pongo la nota, la fecha. Después te pongo así la fecha, te la firmo yo, la libreta, te queda anotado ahí. Pero, a ver, el oral es. El oral en realidad es para ayudar a los que están en el medio, en el límite. Si desaprobaste el escrito, mirá, te equivocaste acá, está mal acá, definís mal acá, justificás mal acá, está mal, acá tenés que haber hecho esto, acá lo tenés que haber hecho así, acá esto está mal planteado, esto no lo hiciste, listo, nos vemos en marzo, ¿está? Para el que sabe, para el que sacó un 9, 10 en el escrito, es una charla para aclarar algunas cuestiones y nada más. Y preguntarle por algunas cosas que no aparecieron ahí en el examen, ¿sí? Por ahí en el examen son todos ejercicios teóricos o prácticos. Bueno, ¿qué es el baricentro? Entonces, ¿cuáles son los puntos notables de un triángulo? Bien. A ver, definime, va a decir el incentro, el circuncentro, el ortocentro, el baricentro. Bueno, definime el baricentro. ¿Qué es el baricentro? Bien, ¿qué propiedad tiene? Te pregunto eso. Me charlas ahí un rato. ¿Sí? Es una charla de 10 minutos. Es más, generalmente por lo hacemos de a dos. Cuando pregunta uno, contesta uno, si no contesta al otro. ¿Está bien? Y después yo le vuelvo a preguntar que no contestó. O a veces el otro va pensando la pregunta, le vuelvo a preguntar a este no la sabe, y le pregunto, ¿y vos qué sabes de esto? ¿Sí? A veces lo hacemos de a dos. A veces lo hacemos de a uno, a veces lo hacemos de a dos. Ese es el oral, ¿eh? No es. A ver, el oral no mata a nadie. El oral, a ver, chicos, entiendan esto. El oral no es para yo quiero destruirlo a alguien. Ahora, si habla peor que yo, sí, está mal. Ya peor que yo no se puede hablar, pero uno nota cuando alguien sabe y no sabe. Generalmente el oral es para inclinarme en un tipo que está ahí en el 350, 450, para que se vuelva. Si contesta bien que yo, vamos, lo levantamos. Y si vemos que no va, bueno, nos vemos en la próxima fecha y listo. Es eso. Si el oral no es que va, insisto, el oral no, o sea, es definitivo. Si vos no sabés nada, si vos hiciste todo, te da 10, y te pregunto, punto notable de un triángulo, y vos haces silencio. Te pregunto, definime qué es un cuadrilátero, un paralelogramo, y vos haces silencio. Te pregunto, ¿qué es una elipse? Ahí sí. Si vos no contestás ninguna, sí. Pero si vos hiciste todo escrito bien, sabés de qué estamos hablando. A ver, insisto, el oral lo que hace es definir cuando estamos en el límite. Si vas bien o si va, o sea, te empujo para arriba o te empujo para abajo. Si te doy una mano para sacarte del agua, o te suelto y aprender a nadar. Es eso. ¿Sí? No se preocupen, no, es eso. A algunos de ustedes, muchos de los que les veo cara a cara, yo sé que le va a ir muy bien. Sobre todo los que muestran la cara, ¿sí? Sé que le va a ir bien. A otros que tampoco la muestran también le va a ir bien, ¿sí? Tampoco se preocupen, no es que muestra la cara y aprueba, no. Pero sé que en este curso hay un montón de gente que anda muy bien y otros que en silencio también andan muy bien. Lo veo aparte de las notas, ¿sí? En general, primera octava, vas a ver por qué cuestiones de la naturaleza siempre funciona bastante, anda bastante bien, siempre. No sé por qué. Cuestiones que desconozco están fuera de mi alcance. Preguntas, lo que quiera. Mientras no sean personales, pregunten de lo que sea. Sí, yo el lunes arranco con ángulos en la circunferencia. Es muy simple el tema, muy sencillo, ¿sí? Tengo que hablar con Patricia, creo que no va a haber ningún trabajo integrador más, creo. No sé si hay tiempo, no sé si llegamos. Por ahí sí, uno de ángulos en la circunferencia. Pero es muy simple. El ángulo en la circunferencia es una cosa tan inscripto, el interior, bueno, ¿sí? El inscripto vale la mitad del central correspondiente, el semicripto vale también la mitad. ¿Sí? Hay dos propiedades para estudiar que son el ángulo interior y el ángulo exterior. Son dos teoremas, nada más, no hay mucho. Y después lo de una cosa que se llama arco capaz, que es el lugar geométrico de los puntos del plano, es un arco de circunferencia. Es donde los extremos de un segmento se ven siempre con el mismo ángulo. Yo como me pare a verlo así,
Voy por ese arco de circunferencia, me voy moviendo y siempre el ángulo de visión que tengo, los dos extremos, siempre va a ser el mismo. Eso es un arco capaz. Es el lugar geométrico, los puntos del plano, desde donde los extremos de un segmento se ven siempre con el mismo ángulo. Y eso tiene que ver con un ángulo inscripto, justamente. Un ángulo inscripto va por ese arquito, ¿sí? Va a haber siempre, el ángulo va a ser siempre el mismo. A ver. No estoy adelantando cosas que no van a ver. Por ahora no tengo que ver, ¿sí? ¿Están viendo ahí? ¿Ven lo que estoy dibujando? Sí, profe. Una circunferencia, ¿está bien? Dibujo un ángulo acá, mirá. Más que el ángulo dibujo los segmentos. Eso es un ángulo inscripto en la circunferencia. Este ángulo, por más que lo mueva, ¿sabe qué? Siempre mide lo mismo. Mide 47. Mirá vos. Y este arco, digamos, este arco es el arco capaz correspondiente a este segmento. Todo este arco que está acá, lo tengo que dibujar, a ver. Norma. Esa línea roja, lo que llamamos arco capaz, del segmento BC. Porque yo lo camino y siempre al segmento BC lo veo siempre con el mismo ángulo. Si me paso, sigue midiendo igual. Si me voy al otro. No, acá se A la otra guarda ya no, ya cambia, ¿no? me voy a 220 y pico. Ahí. En realidad hay otro arco más acá. Hay dos arcos, ¿sí? Que es el simétrico de este respecto de esta recta. Ahí está. Ese es el otro arco capaz. En verdad son dos, uno de un lado, otro del otro, ¿sí? Pero fíjate vos que este ángulo mide siempre lo mismo. Siempre. ¿Y sabés cuánto mide ese ángulo? La mitad de otro. Pues esto lo que viene es muy simple, ¿sí? Mide la mitad de otro. Que es el ángulo central. ¿Sabés cuál es ese central? De los Sí. puntos al centro, ¿no? Es este. Este que está acá mide la mitad de este. O sea que este tiene que medir el doble. Este mide 94. ¿Cuánto dije? O sea, lo que viene ahora es muy, muy sencillo, ¿sí? No hay mucha cosa, no hay mucho más. Sí, hay algunas cuestiones más, dos teoremas, ¿sí? Que se toman en los finales, ¿eh? Son teoremas que yo he tomado en los finales. Y son simples de demostrar, pero no sé por qué, o no los estudian, pero bueno, los advierto. Hay dos teoremas ahí, que es del ángulo interior y del ángulo exterior. ¿Mm? Después lo vamos a ver. La semana que viene en dos clases lo termina, lo vemos. No creo que haya trabajo integrador sobre esto, pero sí en el final va a haber. Y en el final va a haber cónicas. Como dijo Patricia, me dijo, dos ejercicios de cónica van seguros. Te puede tocar una circunferencia y una parábola,
una circunferencia y una elipse y una hipérbola, 2 van seguros. De los 5, 6, 8 que yo que habrá, 2 son de cónicas. Que O sea que los ejercicios, son numéricos, son de cuentas. Son distintos a lo que todos vimos. Son, viste, encontrar el centro, encontrar en el caso de la parábola, la ecuación, el dibujo. Lo único fácil de dibujar es la circunferencia. Porque lo hace el compás, no lo hacemos nosotros. Después todo lo demás nos sale como nos sale. ¿Sí? Sobre todo la elipse y la hipérbola son difíciles de dibujar a mano, pero bueno. Son bastante complicadas. Pero bueno, lo hacemos lo mejor que podamos. Más preguntas. Cecilia está seria ahí. Pone la cara, pero seria, pobre, no dice nada. Fabiana o sea también. que Fabiana es seria. Fabiana es seria. en el final van prácticos y teóricos, los teoremas los tenemos que saber todos, la demostración de todos los teoremas. Sí, más o menos, sí, sí. Hay unos que yo te estoy marcando ya, apuntar acá, ¿sí? Esto del ángulo interior, el ángulo exterior de la circunferencia, los he tomado, suelo tomarlos. Son muy sencillos, son 4 o 5 renglones, pero el tema es entender por qué ocurre ahí. ¿Por qué es igual a la semisuma? ¿Por qué es igual a la semidiferencia de los centrales correspondientes? Por eso, bueno, tenés que mirar un ratito, y más, mirarlo, entenderlo, sacar la carpeta, agarrar, escribirlo, ¿sí? Lo sabés. O sea, hacerlo de vuelta sin mirar, ya está, lo aprendiste. Sabés las propiedades anteriores, previas, te das cuenta. Por ahí lo más difícil es el tema de no haber visto lo de cónica. Pero todos los años con cónica nos pasa lo mismo, si nunca llegamos. En realidad, es una interna prueba. Yo iría más rápido, pero bueno, no me dejan. Yo llegaría a cónica. Yo llegaría a cónica y llegaría a coordenadas polares. Quisiera dar coordenadas polares, pero bueno, no. El programa está, pero no lo vemos. No llegamos nunca. En vez de coordenadas cartesianas, rectas, rectangulares, hay coordenadas polares. Cómo ubicar puntos en el plano, pero en vez de con 2 coordenadas x, y, rectas rectangulares, con un radio vector y un ángulo. Una distancia, un centro, un radio vector, un módulo y un ángulo. Y eso también, se pueden escribir funciones con eso y hacen dibujos mucho más raros, caracoles, y un montón de dibujos bastante más complejos, que no son funciones, porque un caracol no es una función, pero bueno. Pero hace dibujos, las coordenadas polares hacen dibujos más, comillas, artísticos, que las coordenadas rectas rectangulares que hacen más, si querés, dibujos más cuadrados. Si querés, aunque las funciones no son curvas cuadradas, pero bueno, hace un dibujo un poquito más vistoso, si querés, las coordenadas polares. ¿Preguntas? Bueno, el lunes arrancamos con ángulos de la circunferencia, ¿sí? Estudien, preparen, repasen todo esto. Igualmente, a ver, yo no les voy a decir cómo estudiar a ustedes. Ustedes tienen todo a mano, tienen todos los apuntes, las carpetas, los teoremas, ¿sí? Tienen el celular, tienen los compañeros, no sé, internet, la computadora. ¿Qué les voy a decir? ¿Sí? Si ustedes son más piola que yo. Cuando se me copiaban en el aula, ¿yo qué hacía? Ponía todos temas 1, temas 2, pero eran todos temas distintos. Había 6 temas 1, 7 temas 2, 7 temas 3, 7 temas 4, y claro, algunos se copiaban, sí. Y yo le devolvía la hoja, no corresponde a su tema. Bueno, copiaban los ejercicios tema 1 de otro tema 1, que no era el mismo. Tenía tema 1 con cursiva, tema 1 con script, con imprenta, tema 1 con un puntito, tema 1 con un punto adelante y un puntito atrás. Y claro, cuando se copiaban temas 1 que no eran. Entonces yo le volvía la hoja, o sea, no, me pueden ganar, me pueden ganar. Yo le volvía la hoja, no corresponde a su tema. Nadie me reclamó nada nunca, pero bueno. Sabían que se habían copiado y qué me iba a decir. No, pero yo dice, el tema 1 está bien, sí, pero no es tu tema 1. No es tu tema 1. Vos hiciste un tema 1 que no era el tuyo. Igualmente, así como yo encontraba que se copiaba y yo encontraba vueltas para zafar
para engañarlo más, para que no se copien, alguna otra forma, abajo del pantalón, abajo del guardapolvo, sí, no sé. Me habrán pasado tantas veces que... Y yo buscaba la vuelta para que no me pasen, algunas encontré vuelta, otras no. Así que no les voy a explicar a ustedes, que son, digamos, los que saben, cómo hacer las cosas, en algunos casos mejor que yo. Algunas me doy cuenta y otras no tanto. No digo que la haga copiarse, estudie. A ver, la materia prima está acá. La materia prima es esto. Le va a salir para toda su vida. La inteligencia, sea inteligente, piense. Inteligente e independiente. Piense. Chicos, ¿nos vemos el lunes? Hasta el Nos lunes. vemos, profe. Dale, profe, nos vemos Chao, el lunes. profe, buen fin de. Buenas noches. Chao, profe.